realmente nosotros que tenemos una pelea, una lucha, que hay que pelearla, hay que pelearla. O sea, eso no le toca a Dios. Dios te ha dado las herramientas para que tú pelees. Mira lo que dice el capítulo 11, amén, del libro, ¿verdad? Gloria al Señor, de Hebreos. Mira lo que dice aquí. Por la fe, versículo 24, oiga esta malanga, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí hay dos contrastes. Número uno, escogiendo antes ser maltratado. Entonces, pelear contra el pecado es escoger ser maltratado. Amén. Maltratado en burla, sobrenombre, en desprecio. O sea, este hombre escogió ante el maltrato que gozar. Hello. Amén. ¿De qué? De los deleites. Te ve que hay un deleite en el pecado, hay un deleite. Y eso usted no lo puede negar. Y eso no lo podemos negar. La carne se deleita en el pecado. Hay un deleite. Es temporal, pero es un deleite. Bueno, ya usted ve que hay gente que pierde la salvación por un adulterio. Y hoy vamos al tema, amén, peleando contra el pecado. Gloria al Señor para siempre. Y qué lindo, ¿verdad? Que cuando uno mira la Biblia nos enseña claramente, ¿verdad? En ese capítulo, ¿verdad? Número 12, gloria al Señor, ¿verdad? Hay algo que es, ¿verdad?, muy importante que nosotros, ¿verdad?, escuchemos la palabra del Señor, ¿verdad? Y la hagamos nuestra, ¿verdad?, para poder vivir la vida que nosotros vivamos. Mira, es muy importante, ¿verdad? Voy a hacer una introducción a esta palabra porque es muy importante que nosotros entendamos que el pecado, hay placer en el pecado, ¿verdad? El placer, el pecado a la carne le agrada el pecado. Dice que la Biblia dice que el pecado, la carne está inclinada a lo de la tierra, ¿verdad? Y al pecado, la Biblia dice que usted y yo tenemos una concupiscencia, amén, la cual usa el enemigo para atraernos, para seducirnos. Quiere decir que nosotros realmente, hermano, hay una batalla, hay una pelea contra el pecado porque está en el sistema suyo, está en el sistema mío, el pecado. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos olvidarnos que dentro de la vida del cristiano, ¿verdad?, nosotros todavía está esa inclinación, ¿verdad? Está esa habilidad para hacerlo. Amén, gloria al Señor. O sea que cuando usted mira a David era un hombre, ¿verdad?, que se comportaba prudentemente, un hombre lleno del temor de Dios, pero todavía tenía la habilidad, él se oye, amén, tenía la capacidad para pecar, ¿verdad? Y usted ve cómo planeó todo, ¿verdad? Y mira cómo todo, ¿ve? Porque aunque nosotros nos hayamos convertido, todavía existe la habilidad. Está la habilidad, está la capacidad todavía de incurrir en el pecado. Y por eso es que a Timoteo le dijeron, cuídate de ti mismo. Y el pecado, pues el diablo ya no tiene señorío, no somos esclavos del pecado, pero Dios nos ha dado una herramienta para poder pelear contra el pecado. Pero mire lo que dice la Biblia, vamos a la Biblia. Entonces, en el capítulo número 12, gloria al Señor, del versículo 4, vamos a leer, capítulo 12, versículo 4 del libro de Hebreos. Hebreos 12, 4, gloria al Señor. Sea Dios bendito para siempre. Vamos a leer ese versículo y de ahí es que vamos, amén, a comenzar la predicación en esta preciosa hora. Y yo quiero que usted en esta hora oiga esta palabra le va a ayudar porque todos estamos peleando contra el pecado. Amén, gloria al Señor. Hay mucha gente que no le gusta que se predique contra el pecado porque hay gente que realmente todavía le agrada el pecado. Amén. ¿Sabe? Hay gente que todavía le agrada el pecado. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque el pecado, gloria al Señor, cuando usted peca, usted es aceptado por el mundo. Pero cuando usted se niega a pecar, usted es rechazado por ese mundo, ¿verdad? Y sucede lo mismo dentro de la iglesia, ¿ves? Cuando la gente, gloria al Señor, peca, gloria a Dios para siempre, siendo cristiano, amén, gloria al Señor, cuando es cristiano y peca,
eso trae, ¿qué trae eso? Eso trae, oiga esto, en su vida como cristiano, eso trae la aceptación de los que realmente están en su misma condición de pecado. Mira qué cosa tremenda. Dentro de la iglesia, por eso usted ve que hay gente que como viven una vida desordenada en el Evangelio, pues esa gente apoyan el desorden. Eso lo dice el salmista. Amén, gloria al Señor. El salmista estaba hablando de que ese hombre endurecía, fortalecía las manos de los que pecaban. O sea, hay gente que realmente en su manera de vivir, ellos, gloria al Señor, son aceptados por los que tienen esa misma forma de vivir. Pero aún dentro del Evangelio, los que se niegan a pecar, los que, ¿verdad? Gloria al Señor, rechazan el placer de vivir una vida carnal, son sin embargo maltratados por los mismos de la iglesia. Mira qué cosa, qué diablura, ¿verdad? Gloria al Señor, pero es una realidad. Amén. Extremista, religioso, amén, fanático, ¿ves? Porque como tú te niegas al placer del pecado, pues tú encuentras maltrato, aún por los mismos que están adentro. Eso es una malanga, alábalo. Que hay veces que tú ves que, gloria al Señor, nos maltratan con palabras, buscando la forma de herirte. ¿Por qué? Porque somos maltratados, porque nos negamos al pecado. Pero qué triste cuando es dentro aún de la misma iglesia, hay gente que sufren de ese maltrato. Este es un legalista, este es lo que es, de ese maltrato, de burla, de sobrenombre, de los mismos cristianos. ¿Todo por qué? Porque no participamos del pecado, porque nos negamos a vivir una vida carnal, una vida, ¿verdad? Dedicada al placer, gloria al Señor, de mi carne, a satisfacer mis deseos. Pues cuando usted vive una vida recta aún dentro del Evangelio, usted tiene que prepararse para el maltrato aún dentro de la iglesia. Amén, gloria al Señor. Qué triste es, ¿verdad?, a lo que hemos llegado, a lo que ha llegado la iglesia. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 12 del libro de Hebreo, amén, en el versículo número 3. Mire cómo dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Wow. O sea, esa palabra considerar dice tomar en cuenta. Toma en cuenta aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se descanse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Padre, te damos gracias, te ensalzamos, te glorificamos y te pedimos que nos hable, que nos ministre de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra es vida, es espíritu y ella no vuelve atrás vacía. Ayúdanos a entender tu palabra y glorifícate de una manera especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gloria a Dios. Y qué lindo, ¿verdad?, que esa palabra nos llama a una reflexión, ¿verdad? Gloria al Señor, de tomar en cuenta al Señor Jesús, ¿verdad? Que es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero me gusta porque fíjate que Él sufrió tal contradicción, amén. O sea, ¿quiénes se opusieron a Él? Los pecadores. ¿Quiénes se opusieron a Él? Los envidiosos, los religiosos, la gente que realmente eran hipócritas. Esa gente, ¿verdad? Gloria al Señor, pero lo llevaron el pecado, los pecadores mismos, amén, gloria al Señor, los llevaron a la cruz, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero dice la Biblia, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que lo consideremos aquel que sufrió, padeció, soportó la contradicción, amén, sin él pecar. Fíjese que fue tentado en todo, mas sin pecado. O sea, Jesús fue tentado ¿verdad?, a la violencia, ¿verdad? Porque cuando fueron a arrestarlo, pues él pudo haberse cualquier movimiento de defensa, ¿verdad? Venció con el bien el mal. En vez de pagar con mal, venció con el bien. Él pudo haber, ¿verdad?, actuado de otra manera, pero él sufrió, padeció, soportó, amén, la contradicción. Y dice que nosotros vemos eso como un ejemplo para que nosotros también miremos lo que Jesús soportó, lo que Jesús, ¿verdad?, sufrió, cuestión del pecado, por causa del pecado, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, o sea, para que no nos desanimemos en la pelea
que tenemos contra el pecado. Pero entonces nos da un reto, o sea, que nosotros no hemos resistido hasta la sangre. O sea, porque hay gente que, o sea, Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor, se negó a sí mismo. Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor, cuando vemos la historia, ¿verdad? Gloria al Señor, Él resistió, Él, ¿verdad? Venció con el bien, cumplió con el propósito del Padre y todo eso lo hizo, ¿verdad? Resistiendo, soportando, ¿verdad? Gloria al Señor. Y por eso la Biblia dice que así como Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar, que así tenemos que soportar unos a los otros, ¿verdad? Y qué lindo que en esta hora preciosa Dios nos está diciendo que tenemos que combatir contra el pecado y tenemos que pelear con él, gloria al Señor, hasta la sangre. O sea, mejor muerto, gloria al Señor, que volverle a ser un pecador, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a pelear con todas las almas de Dios a diestra y siniestra. Ahora, oiga esto. Entonces, el problema es que el pecado, dice en el libro de Romanos, que el pecado mora en ti, mora en mí. O sea, el pecado habita en ti y habita en mí. O sea, el pecado, estamos hablando la simiente del pecado, esa ley, amén, del pecado, que es un principio que está dentro de ti, está dentro de mí. Por eso es que la Biblia dice que somos seducidos y atraídos cuando de nuestra propia concupiscencia. La palabra concupiscencia es el deseo, amén, desordenado que hay dentro de nosotros, que nosotros lo tenemos sujeto a través del Espíritu Santo, amén, lo tenemos ahí subyugado. Pero la Biblia dice en el libro de Gálatas que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay una lucha, hay una batalla. Por eso el tema de hoy es peleando contra el pecado. Tú y yo estamos peleando contra el pecado a diario. Hay una pelea constante. Amén. Y Pablo la describió de esta manera. Mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo, mire lo que dijo Pablo. Pablo dijo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Oiga esto. Porque lo que hago, que dijo el salmista, en pecado fui concebido, ¿verdad? Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué? Porque hay una ley en tus miembros que se revela en contra de la ley de tu mente, ¿verdad? Gloria al Señor. O sea, es muy importante que usted entienda esta palabra en esta preciosa hora. ¿Por qué? Porque eso no es anormal, eso es normal. O sea, la tentación no es anormal, porque hay cristianos que me han llamado a mí para pedirme consejo y cuando yo los oigo, ellos no han pecado, pero ellos se sienten culpables por haber sido tentados. Amén. Y la tentación no es pecado. O sea, ¿por qué? Porque usted tiene una naturaleza que no se ha convertido. Usted tiene una naturaleza que busca las cosas de abajo, que le agradan. Amén. Que ¿verdad? Adquiere placer en hacerlas y le gustan. Amén, gloria al Señor. ¿Verdad? Porque hay un deseo, gloria al Señor, carnal. Ahora, oiga esto. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire si esto es fuerte, esta pelea. Mire si esta pelea es una pelea, amén, grave. Una pelea que hay que pelearla realmente con la inclinación a ganar. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, sabemos que eso no lo podemos hacer, pero muchas veces lo terminamos haciendo. ¿Usted sabe por qué? Por algo muy importante que es lo que yo quiero enfatizar en esta preciosa tarde. Porque no hemos reconocido, porque a veces no nos han enseñado y no hemos aprendido que el pecado mora en mí. El pecado mora en mí. O sea, ¿qué quiero decirte? La capacidad de pecar. Amén. El deseo de pecar todavía está en ti, está en mí. Amén, gloria al Señor. Por eso es que la Biblia dice, mire lo que dice Romano, capítulo 8 de Romano. Mira lo que dice, amén, gloria al Señor. Oiga esto, mire lo que dice Romano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, quiere decir entonces que ocuparte de la carne es muerte. ¿Por qué? Por la condición tuya de ser humano igual que yo. Oye bien, entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por eso dice la Biblia que se oponen entre sí.
la carne y el espíritu. Esa batalla la tienes tú, la tengo yo. Esa pelea, pero es muy importante, número uno, que usted reconozca que eso mora en usted. Y porque eso mora en usted, es que la Biblia nos llama, número uno, a ser sobrio. Y le hablé en el estudio, la palabra que dimos el lunes en la cumbre ministerial, que la palabra sobrio es una mente clara. Y por eso usted tiene que tener la mente clara, gloria al Señor, de lo que es bueno. La mente clara de lo que es agradable a Dios. La mente clara de lo que es su condición. Y número dos, dice velad y orad. La palabra velad quiere decir, oiga esto, mantenerte alerta. O sea, tú tienes que mantenerte alerta en esta pelea contra la carne, contra el pecado, porque tienes que reconocer que el pecado mora en ti. Amén, gloria al Señor. O sea, la capacidad de pecar todavía está en ti. La debilidad de tu carne todavía está en ti. Tu concupiscencia está en ti. Amén, gloria al Señor. Tu debilidad está en ti. Entonces, si nosotros, gloria al Señor, no mantenemos nuestra vida alerta, mira, velad y orad. Sé sobrio y velad. ¿Ve? Gloria al Señor. O sea, te están diciendo, mantén tu mente clara, pero mantente alerta, porque Él anda como un león rugiente buscando cómo llevarte al pecado. Pero aparte de eso, hay una carne que no se ha convertido ni se convertirá, que siempre te va a acompañar, que todavía tiene la capacidad. Amén, gloria al Señor. Y que si tú te descuidas, te va a llevar al pecado. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Oiga esto, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero mira lo que dice Pablo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces ahí es que Pablo, ¿verdad? Gloria al Señor, nos dice que nosotros no somos deudores, amén, de la carne, sino, dice la Biblia, ¿verdad?, para que vivamos conforme a la carne, sino que vivir conforme al Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea, si yo las tengo que hacer morir, es porque están ahí. Si yo las tengo que hacer morir por el Espíritu, es porque están ahí. Entonces, tú tienes que estar en esa disposición de combatir, de pelear hasta la sangre. Amén. Eso está hablando hasta que te quede el último grado de fuerza. Amén. Tú tienes que estar en esa disposición de pelear contra el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Porque el pecado, gloria al Señor, te lleva a enemistad contra Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, la Biblia dice claramente de qué se lamenta el hombre viviente, laméntese de su pecado. El pecado, usted tiene que verlo de la forma que lo ve Dios. Y Dios aborrece el pecado. Y usted tiene que aborrecer el pecado. Y por eso es que usted y yo, amén, tenemos, gloria al Señor, esa responsabilidad de nosotros pelear contra el pecado. Ahora, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, yo sé que en mí, oiga eso, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, oiga esto, sino el pecado que mora en mí. O sea, él está diciendo, yo no quiero, pero hay una ley del pecado en mí que se rebela en contra de la ley. Hay un principio, amén. Hay un principio que se rebela en contra de la ley de mi mente y la ley de Dios que está en mí. Por eso dice, ahora yo me doy de cuenta que el pecado lo que pasa es que está en mí. Pero mira lo que dice, yo sé que en mí no está, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ve? Porque una cosa es quererlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? En esta pelea, gloria al Señor, no basta con el querer. En esta pelea hay que hacerlo. ¿Ve? Porque yo quiero. Sí, mi hombre interior se deleita en la ley de mi Dios.
¿verdad? Y mi mente es la ley de mi Dios. Y yo pues me gozo. Y sí, pero cuando llega el momento de negarme, no es lo mismo decirlo que hacerlo. Es cuestión de pelear, es cuestión de uno hacer lo que le toca a uno hacer. Y hoy vamos a hablar de entonces cómo yo voy a pelear contra el pecado, cómo yo voy a pelear, porque hay gente que hoy me están escuchando, amén, gloria al Señor, que cargando Biblia son esclavos del pecado. Sí, hermano, hay cristianos que son esclavos del pecado. O sea, esclavos, hay pecados que son de muerte, hay pecados que, ¿verdad? Dice la Biblia que hay pecados que no son de muerte, hay pecados que son de muerte, que te llevan a la muerte espiritual automáticamente. Pero hay pecados, gloria al Señor, que es cuestión de placer, que usted deriva placer. Hay gente, bueno, el pecado de la murmuración, hay gente que son esclavos del pecado de la murmuración y ellos, ¿verdad? Ellos ¿verdad? Disfrutan el placer de ese pecado. Y hay gente que también mienten y aman la mentira y son esclavos de la mentira. Y una mentira que usted los ve que ellos se los creen ellos mismos. Ellos mismos se la disfrutan. Y tú ves que dicen la película y dices, wow, ¿verdad que este hombre? ¿Por qué? Porque son pecados que la gente derivan placer. Amén. El dinero deriva placer, el sexo deriva placer. Estamos viendo cosas que la carne se deleita. Y usted tiene que pelear. Y cuando usted busca la Biblia, el mismo Pablo, ¿verdad? Nos está diciendo, mire lo que dice Pablo. Pablo nos habla y Pablo nos dice claramente, mire lo que dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Mire que si la lucha es grande, la lucha es grande. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y a veces usted sabe lo que tiene que hacer, pero termina no haciéndolo. Y usted sabe, no, y tengo que, y no puedo perder, entonces no puedo perder la cordura, entonces no puedo ofenderlo. ¿No? Pero llega el momento y llega la hora de la verdad y lo ofende. No voy a quedar callado, no lo voy a decir nada. Y cuando llega el momento lo dice. Pero tú no querías, pero lo terminas haciendo. Entonces eso es algo que usted, porque eso requiere vigilancia. Eso quiere lo que te dije, una mente alerta. Amén, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que nosotros nos vistamos del Señor Jesucristo y no le proveamos a la carne. O sea, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo, ¿cómo tú vas a pelear contra el pecado? Bueno, una de las armas es, oiga esto, mantener la mente alerta. Amén. La mente clara. Mantenerte alerta, despierto, pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mire lo que dice la Biblia. Proveáis. Cuando tú buscas esa proveéis, está hablando de antemano. De algo de antemano. Por eso es que cuando tú comienzas a ver pensamientos, a escuchar pensamientos en tu mente, por eso te dije de la mente clara, la sobriedad, que es lo que nos pide a nosotros, ¿verdad? Pedro, en la primera epístola de Pedro, que dice, sé sobrio y velar. O sea, nos está pidiendo mantén la mente clara. La mente clara porque tan pronto tú veas un pensamiento que no es espiritual, que es un pensamiento carnal, tú tienes que desechar esos pensamientos, porque si no los desechas, le estás proveyendo de antemano, estás preparando el camino, amén, para que se manifieste. Entonces, una de las formas de tú proveerle el camino para que el pecado se manifieste en ti es ese mismo, tú no velar, tú no mantener tu mente clara, tú no mantenerte alerta, o sea, la autoconfianza, porque no aceptas esta realidad, que el pecado mora en ti. Le dijeron a Caín, que le dijeron, el pecado está a la puerta. Siempre el pecado está a la puerta llamándote. Amén. Cada vez que te dicen algo, cada vez que te pasa algo, cada vez, gloria al Señor, ¿verdad? Que tú tienes una discusión en tu matrimonio, cada vez que tú tienes un problema con tus hijos, cada vez que tú tienes un problema con alguien, el pecado está a la puerta. ¿De qué? Del pensamiento, desearle mal. Amén. El pecado está a la puerta de qué? Amén. De una raíz de amargura, de seguir dándole vuelta a ese pensamiento. Y cuando viene a ver, tiene una enemistad con alguien que ¿verdad? Que no tiene razón, sino de que le proveíste. Amén. ¿Por qué? Porque no reconociste que ese pecado mora en ti.
y que tú tienes que estar pendiente, que tú tienes que estar, amén, con los ojos abiertos a esa realidad. Ahora, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está mal, que el mal está en mí, está en mí, está en ti, está en mí. Yo quiero que tú tengas eso claro hoy. Si hay algo que yo quiero que tú te lleves eso claro, pues eso te va a ayudar. Te va a ayudar a que entonces a entender que tú necesitas fortalecerte en el Señor. Tú necesitas fortalecerte en el poder de su fuerza. Porque tú tienes que entender que el mal está en ti. Y como único tú puedes combatir y pelear con el mal que está en ti, es haciendo morir por el Espíritu. Amén, gloria al Señor. Esa parte carnal en tu vida. Amén. O sea, es la única manera. Por eso es que Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo. ¿Quién me podrá librar? Tú mismo no puedes librarte. Por eso es que hay gente frustrado. Porque hay gente que como no entienden que es que mora en ti. Y si mora en ti, pues tú mismo no puedes ayudarte. ¿Lo se oye? Pues si mora en ti. O sea, si está en ti. Por ti mismo no vas a poder porque está en ti. Entonces ¿qué necesitas? La ayuda de Dios. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso la Biblia dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, fortalécete en el Señor, fortalece tu hombre interior. ¿Qué dijo Pablo? El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando de día a día. Amén. Tiene que estar ahí tu hombre interior. Gloria al Señor. Acuérdense, se oponen la carne y el espíritu. Hay una lucha. Amén. Pero esa lucha la va a ganar el que más fortalecido esté. Si está más fortalecida la carne, porque tú no dependes de Dios, porque tú quieres depender de los brincos, de los saltos, porque tú quieres depender, amén, de estar oyendo mensajes que lo que hacen es moverte la misma carne. Porque si tú lo que depende es de ese mensaje que te soba, alábalo, amén, y no te hace sentir tu condición, que hay un mal que mora en ti, él se oye, que hay un pecado que habita en ti, gloria al Señor. Ese no te gusta porque, ¿verdad? Gloria al Señor, tú estás en una supergracia, ¿verdad? Gloria al Señor. Pues ¿qué sucede? Pues no vas a poder, porque tú mismo no puedes. La carne no tiene dominio propio. La carne no tiene dominio propio. Déjese de esa guasimilla, amén, del mundo, de que si yo tengo fuerza de voluntad, usted no tiene ninguna fuerza de voluntad. Amén. Esa la da el Espíritu Santo. Gloria al Señor. La carne no se domina ella misma, porque los designios de la carne son para el mal. Amén. O sea, la carne no tiene dominio propio. La carne no tiene dominio propio. El dominio propio es el espíritu que Dios nos ha dado, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y la gente tiene que escuchar esta palabra porque mire lo que dijo Pablo. Pablo dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de mi Dios. Ve que tú te deleitas en las cosas de Dios y tú quisieras agradar a Dios y tú quisieras servirle a Dios con integridad. Amén. Pero eso tú no lo puedes hacer en la carne. Eso tú no lo puedes hacer dándole rienda suelta a tu carne. Eso como único, amén, es peleando contra ella. Amén, gloria al Señor. O sea, negándote. Por eso la Biblia dice que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. La cruz habla de muerte, morir. ¿Qué dice Colosenses? Que hagamos morir lo terrenal en nuestras vidas. O sea, yo tengo que... ¿Y cómo lo hago morir? Lo dijo aquí Pablo. Mire, lo voy a leer de nuevo. Gloria. Oiga esto. Mire lo que dice. Ok, mire lo que dice aquí claramente. Ok, dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo, de Dios, mora en vosotros. Si alguno no tiene... O sea, ve, aquí está hablando, vivimos según el Espíritu. Ahora, mira lo que hace el Espíritu. Amén, gloria al Señor. El Espíritu vivifica, amén, nuestros cuerpos mortales, ¿verdad? Pero dice también, mire lo que dice aquí, oiga esto, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sabes? No puede ser por tu propia carne. Entonces, esta palabra lleva como fin ese. Mire, el principio primordial de esta palabra que Dios me dio es, número uno, que tú reconozcas que el mal mora en ti, que el pecado habita en ti. ¿Para qué? Eso es lo que va a provocar que entonces tú no te confíes en ti mismo. Amén. O sea que no te dejes llevar. Mire, hermano, si usted se deja llevar
por usted mismo. La Biblia dice que el hombre no es fuerte por sí mismo. La Biblia lo habla claramente. O sea, nosotros no podemos confiar en lo que sabemos, porque aquí está hablando de que según el hombre interior, yo me deleito en la ley de mi Dios. Amén. Con mi mente. Mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo, así que con la ley, oiga, así mismo, yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ve? Yo con mi mente me gozo, aleluya, gloria a Dios, y mi mente en Dios. Pero hay otra cosa que es la ley del pecado que mora en mí. Amén. Que está ahí, que me lleva, como dijo aquí. Entonces, mire, más con la carne a la ley del pecado. O sea, yo tengo la carne que está inclinada al pecado. Tengo la carne que lo que quiere es eso. Tengo mi mente. Amén. Entonces, esto no es que sea individual, es que realmente ese es el problema del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando esa parte de la carne, porque con la mente me sigo gozando en la ley de mi Dios. O sea, hay gente que ahora mismo en pecado siguen yendo a los cultos, y como danzan y hablan lengua, alábalo. Hay gente que tú vas, que aún con pecado van a la iglesia y se gozan. Ay, si tú los ves, ya te predican en pecado. Amén, gloria al Señor, viviendo una vida carnal y cómo se gozan. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque para la carne, gloria al Señor, está el espíritu. Amén, gloria al Señor. La carne y el espíritu se oponen. Te han dado el Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha equipado con una armadura. Dios nos ha dado una armadura, pero Dios nos ha dado el espíritu. ¿Para qué? Para que vivamos según el espíritu. Entonces, ¿verdad? Dios nos ha librado del pecado. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del espíritu, que es el principio del espíritu, que ahora mora en ti, que ahora mora en mí, que si no lo tenemos, pues no somos de Cristo. Pero todo el que tenga a Cristo, amén. Por eso es que aquí no hay excusas, aquí no hay, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí no hay guasimilla, aquí no podemos venir con guasimilla. Aquí esto es una realidad. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es de Dios. Aquí lo dice la Biblia, amén, gloria al Señor. En esto conocemos los que son de Dios y los que no son de Dios. En esto conocemos, amén, los que son legítimos hijos de Dios. Los que tienen el Espíritu de Dios son legítimos hijos de Dios. O sea, eso está claro, amén. Ahora, si usted tiene el Espíritu de Dios, porque usted aceptó a Cristo como su Salvador, genuinamente, amén, y vino el Espíritu Santo a morar en usted, y usted tiene el Espíritu de Dios, pues dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Desde ese principio, estamos hablando que la ley, la palabra ley es principio, es poder, es gobierno, amén, gloria al Señor. O sea, ese principio que está en mí, pues el Espíritu, la ley del Espíritu, el principio, el poder del Espíritu obrando en mí, me ha librado de esa otra ley, porque es más fuerte. Amén. Acuérdate que estamos hablando del Espíritu de Dios. Amén. Del Espíritu Santo de Dios, que lo que busca santo, la santidad, que está inclinado a lo bueno, pero va a depender cuán vigilante yo sea. Va a depender, ¿verdad?, cuán dispuesto yo esté a pelear. Ahora, mire qué ejemplo más tremendo me dio el Señor. Y yo quiero compartir este ejemplo con usted. Y esto es algo que nosotros tenemos que, ¿verdad?, que entender, hermanos. Realmente no podemos seguir viviendo una vida, ¿verdad?, floja, amén, ambivalente, gloria al Señor, cuando realmente nosotros que tenemos una pelea, una lucha, que hay que pelearla. O sea, eso no le toca a Dios. Dios te ha dado las herramientas para que tú pelees. Mira lo que dice el capítulo 11, amén, del libro, ¿verdad?, gloria al Señor, de Hebreo. Mira lo que dice aquí. Por la fe, versículo 24, oiga esta malanga, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí hay dos contrastes. Número uno, escogiendo antes ser maltratado. O sea, pelear contra el pecado es escoger ser maltratado. Amén. Maltratado en burla, sobrenombre, en desprecio. O sea, este hombre escogió ante el maltrato que gozar. Hello, amén. ¿De qué? De los deleites. Ve que hay un deleite en el pecado, hay un deleite. Y eso usted no lo puede negar. Y eso no lo podemos negar. La carne se deleita en el pecado. Hay un deleite. Es temporal, pero es un deleite.
Bueno, ya usted ve que hay gente que pierden la salvación por un adulterio. Mire, por ese deleite temporal. Porque a la carne le deleita el pecado. Por eso es que usted tiene que pelear contra la carne, tiene que pelear contra el pecado. Amén, porque el pecado está a la puerta y le gusta, alábalo, le gusta a la carne el pecado. Y hay un deleite, se deleita en las películas que no le agradan a Dios, se deleita en el bochinche, él se oye, la carne se deleita, él se oye, amén. En las comodidades se deleita, gloria a Dios, ¿verdad? Se deleita en eso, en la mentira, en la envidia, se deleita la carne se deleita en eso. Pero entonces usted tiene que escoger ser maltratado. Ser maltratado. Eso es parte de la pelea. Ser maltratado. Maltratado por los mismos de la iglesia. Ser maltratado por los comentarios, las burlas. Gloria al Señor. ¿Verdad? Escoger, ¿verdad? En vez de deleitarte, pues sufrir. Pues te puedes deleitar faltándole respeto. Te puedes deleitar. La carne se deleita en eso, en desquitarse. La carne se deleita en la venganza, ¿verdad? Pero entonces tú puedes sufrir el maltrato mejor, alábalo, que el deleite de maltratar a tu hermano. Amén. Mejor recibes tú el maltrato, ¿verdad? Antes de deleitarte, gloria al Señor, en hacer lo indebido. Gloria a Dios para siempre. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mire, el Señor dice en la palabra que en el capítulo 6, mire lo que dice Romanos 6. Y esto es una palabra que todos nosotros, todo el que me está escuchando en esta hora, tiene que pelear con él. Hay gente que ya no pelean porque ya ellos le vencieron. Y la Biblia dice que cuando tú te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, te convierte en esclavo de ese que obedece. Y hay gente que como no pelearon, amén, sino que se sometieron, hoy en día son esclavos, amén, del pecado que se sometieron, ¿verdad? Y por eso es muy triste cuando nosotros vemos gente, ¿verdad? Que, mire, cuando usted busca la Biblia, y lee en el libro, capítulo 5 del libro de los Hechos, donde habla de Ananías y Zafira. ¿Tú sabes lo que dice Pedro? ¿Cómo dejaste que Satanás llenara tu corazón? Algo que se llena, no se llena. Se llena, hay un proceso para las cosas llenarse. ¿Y cómo se llena el corazón de la gente del pecado? ¿Y por qué usted cree que la Biblia nos dice que nos exhortemos los unos a los otros mientras se diga hoy, para que no se endurezca nuestro corazón a causa del pecado? Porque el pecado está a la puerta y se endurece el corazón a causa del pecado. Y para que eso no suceda, dice que nos exhortemos. Pero fíjate qué cosa, que a la gente no le gusta la exhortación, que le llamen la atención, que lo corrijan, que le adviertan. A la gente no le gusta, ese mensaje no le gusta a la gente. Y por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, dice la Biblia, que no querrán sufrir esa doctrina, esa enseñanza, sino que conforme a su propia concupiscencia. Tenga cuidado, pelee, pelea contra el pecado, gloria al Señor para siempre, amén. Que no se enseñoree el pecado sobre ti. Por eso el salmista que dijo, libra a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Amén. Soberbia, orgullo, vanidad, amén. Pero también la soberbia habla de resistencia, amén, gloria al Señor, a ser corregido. Amén, gloria al Señor. Y hay gente que por causa de la soberbia, amén, que ha traído el pecado porque se endureció el corazón. Por eso la Biblia dice, si escuchares hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y hay gente que me está escuchando porque Dios no golpea el aire. Hay gente que me están oyendo en esta hora que tú no te has dado de cuenta cómo se ha endurecido tu corazón a causa del pecado. Porque el pecado endurece el corazón. Amén. Un corazón endurecido, un corazón insensible a la voz de Dios. Que Dios te habla y Dios te habla y Dios te habla, gloria al Señor, pero tú sigues en tu conducta porque tu corazón se ha endurecido, está insensible a la voz de Dios. Entonces así tú no vas a ganar una batalla contra el pecado insensible. Pues si Dios te habla, el avisado ve el mal y se esconde. Los simples, alábalo, son los insensibles, pasan y reciben el daño. Tú se lo dices, pues como a ellos ya les gusta eso, porque le ha gustado el placer de eso, amén. Lo bien que se sienten, él se oye, cuando le dan pompa, se fueron, amén. Lo bien que se sienten cuando pisotean al otro, se fueron, alábalo. Lo bien que se sienten cuando se desquitan, pues ya se volvieron esclavos de eso y se endureció el corazón. Y son tan sinvergüenza, alábalo si puede, amén. Y no estoy hablando de tu marido ahora, amén. Y son tan sinvergüenza, oiga bien, gloria al Señor, que hasta meten a Dios. Y Dios sabe, alábalo.
Amén. Sí, son tan sinvergüenza que hasta Dios meten. Amén. Y Dios me está inquietando. No, no te está inquietando Dios. Lo que te está inquietando es la dureza de tu corazón. Que te deleitas. Amén. En la guerra que tienes en tu corazón contra los demás. Eso te deleita. Hay gente que, si no hay bochinche, ellos los inventan. Gloria a Dios para siempre. Amén. Son así, hermanos. Son buscapleitos. Gloria al Señor. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo dice claramente en el capítulo 6. Mira lo que dice Pablo. Pablo nos aconseja. Gloria al Señor. ¿Verdad? Mira lo que dice. Mira lo que dice. Porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas, más cuanto vive para Dios vive, así también vosotros consideremos, nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, quiere decir que una forma de yo pelear contra el pecado es yo considerarme muerto a él. Ya eso no tiene parte conmigo. Ya eso se acabó. Amén. Yo considerarme. ¿Pero por qué me considero así? Porque la vida de Cristo está en mí. Y la vida de Cristo está en ti y está en mí. Y por eso aquí dice, amén, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora yo vivo para Dios. Y ahora el principio del Espíritu que está en mí, la ley del Espíritu, amén, me lleva a las cosas de arriba. Amén, gloria al Señor. Y mira lo que dice la Biblia. Dice, oiga esto, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Reinar es gobernar. O sea, tú no puedes dejar que gobierne. Ya eso fue, porque oiga bien, mira, esto es como, ¿verdad? En Perú había un gobierno que era el segundo gobierno. Había un gobierno legítimo, amén, y otro que no era legítimo, que era el Sendero Luminoso. Eso era un grupo de gente que querían gobernar, pero ellos no fueron electos, no fueron elegidos por el pueblo. Pero ellos estaban gobernando unas áreas y tiraban bombas y mataban gente, porque ellos, ¿ves? Pero había un gobierno legítimo. Pero por más que ese gobierno legítimo quisiera negarlo, habían unos hechos que hablaban de que había un gobierno ilegítimo, que eran los senderos luminosos, que era gente que estaban tratando de gobernar por ellos mismos sin someterse al gobierno legítimo. Y eso es lo mismo que pasa en usted y pasa en mí. No podemos negar ese segundo gobierno. Amén. Que no es el legítimo. Porque el legítimo tuyo tiene que ser el del Espíritu, porque estamos bajo el régimen del Espíritu. Pero hay un sendero, alábalo, y no es el luminoso. Es el sendero diabólico, amén, del pecado, que quiere volver a tomar el gobierno y que quiere gobernar. Y todas las áreas en Perú que ellos pudieron alcanzar, las gobernaron. Y todas las áreas que tú le dejas al diablo para que las gobierne, las va a gobernar por el pecado. Y por eso la Biblia dice que así como presentábamos, se lo voy a leer, mira lo que dice Pablo, amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Ves? Si tú dejas que el sendero, alábalo, amén, diabólico, amén, si tú le presentas tus ojos, ellos van a gobernarlo. Ellos van a gobernar tus ojos. ¿Ves? Si tú le presentas, amén, tus ojos para estar mirando lo que no tienes que mirar, ellos van a gobernar tus ojos. Si tú le presentas tu oído para oír lo que tú no tienes que oír, ellos van a gobernar tu oído. Acuérdate que cuando te sometes a alguien como esclavo para obedecerlo, te convierte en esclavo de ese que tú obedeces. Amén. Si tú le presentas tu boca, amén, gloria al Señor, Él va a coger el gobierno de tu boca. Esto es tan sencillo como eso. Por eso es que hay que pelear. Por eso es que hay que presentar resistencia. Amén. Para eso es que dice la Biblia que nosotros ¿verdad? Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Amén, gloria al Señor. O sea, hay que pelear. Mire lo que dice el versículo número 13, donde estoy leyendo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros como vivos de entre los muertos y a nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no se puede enseñorear, entonces el pecado se quiere enseñorear. O sea, no se enseñorea, él está advirtiendo, mira lo que advierte, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no se enseñoreará porque está hablando de gente que entonces están presentando sus cuerpos vivos para Dios y muertos al pecado, y no están presentando sus miembros para la iniquidad. Esa gente, el pecado no se enseñoreará de ellos porque están en vigilancia, porque están alerta, amén, porque están haciendo lo que ellos, gloria al Señor, le toca hacer. Ahora, mira lo que sigue diciendo Pablo, porque esto es lo que quiero que usted entienda, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Porque hay gente que se creen que la gracia, y por eso ahí es que está el problema, que la gracia es una licencia para tú hacer lo que te dé la gana. No, porque si tú haces lo que te da la gana, eso es un indicador de que el Espíritu de Dios no mora en ti. Amén. O sea, si tú haces lo que te da la gana, es porque tú no estás bajo el régimen del Espíritu. Porque acuérdate que el régimen es un gobierno. Amén, gloria al Señor. O sea, si tú vives según la carne, es que tú no estás bajo el Espíritu. Ok, mira lo que dice. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel que obedece? O sea, por eso usted ve que hay cristianos que son esclavos del pecado, porque se sometieron, porque no se mantuvieron alerta, porque no pelearon. No pelearon. Hay gente que no pelean y por eso es el tema de hoy, pelea contra el pecado, peleando contra el pecado. Y hay que estar en esa disposición. Y esa pelea es 24/7, esa pelea es siempre. Esa pelea la tienes tú, esa pelea la tengo yo. Y esa pelea va a ser hasta el día de Jesucristo. Amén. No habéis combatido hasta la sangre contra el pecado. O sea, cuando se te acabe la sangre fue que te moriste. Quiere decir que mientras tengamos vida, esta pelea está. O sea, hay gente que la pierden porque se confían de ellos mismos, se confían de su experiencia, se confían de su trayectoria. No, usted no se puede confiar porque eso mora en él, eso mora en usted, amén. Eso está en usted, alábalo. Esa ley está ahí, esa capacidad, muchachos, olvídate. Por eso es que tú a veces te asombras. Tú no te asombras a veces cuando tú ves gente que lo que llevan son 2 o 3 días de apartado o 2 o 3 días sin ir a la iglesia y cuando tú sabes está haciendo cosas y que estás, ¿qué? Fulano, ¿qué? Ya se está metiendo droga y te, ¿cómo va a ser? Ese hombre que era un pastor, que era un predicador, ese hombre, no, porque si la capacidad estaba ahí, la capacidad estaba ahí. O sea, no podemos, o sea, no podemos ser niños en nuestra forma de pensar. Vamos a ser maduros, eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. O sea, no se equivoque. Amén. Toda esa capacidad está ahí. Gloria al Señor. Entonces hay gente que tiene que escuchar esta palabra. Por eso es que Pablo decía, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Verdad? Gloria al Señor, porque el fin de ella es muerta. Ahora, yo voy terminando, pero mira esto, cuando tú buscas la Biblia, mira esto, y hermano, yo quiero que usted se quede con esta palabra, porque esta palabra va a ser hasta que Cristo venga. Esta palabra usted tiene que meterla en la mochila, amén, suya, porque esta palabra va a ir con usted mientras usted tenga vida, esté aquí en la tierra. Esa es parte, amén, de lo que usted lleva en su mochila, esta realidad, la pelea contra el pecado. Mira lo que dice el libro de Segunda de Pedro, y voy terminando. Y quiero que usted se quede con esta palabra para que usted vea que no estamos hablando cuentos de viejas, estamos hablando de una realidad que si usted no la acepta, usted va a ser la próxima, amén, víctima. Si usted no acepta que el pecado mora en usted, por más que usted ayune, por más que usted ore, por más, eso está ahí, amén. Por eso es que la clave lo dijo Cristo, vela y ora. Amén, gloria al Señor. Fíjate que no puso ora y vela. Vela y ora. Porque nada le vale que ore si no vela. ¿Verdad? Gloria al Señor. Tienes que velar, vela. Ahora, mira lo que dice. Oiga lo que te voy a decir. Dice, ok, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Óyelo bien.
porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿ves? Por eso es lo necesario de ejercitarnos en la piedad. Por eso es lo necesario de tu orar, de añadir dominio propio al conocimiento, de practicar, ser un cristiano practicante de la palabra. Es necesario, ¿para qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Oye esto, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tiene la vista corta, está ciego, se olvida de que está ahí, la purificación de sus antiguos pecados. O sea, de dónde Dios te sacó, qué es lo que hay en ti. Amén. El pecado que mora en ti, la concupiscencia que hay en ti. Si tú te olvidas de eso, tienes la vista corta. O sea, el tú saber eso es lo que te va a llevar a ser un cristiano practicante de la oración, del ayuno, de la lectura, del negarte a ti mismo, de la vigilancia, de mantenerte alerta. El tú reconocer, amén, de dónde te sacó el Señor. Amén. Que te sacó de allí, pero todavía tienes la habilidad y la capacidad de volver allí. Eso se oye, amén. Que en cualquier momento un descuido te gana ventaja el enemigo. Amén, gloria al Señor. Y cuando vengas a ver, estás de nuevo en el zafacón. Ahora, mira lo que dice ahí. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más, sabiendo eso que te estoy hablando hoy, tanto más, hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación es el llamado y la elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. ¿Cuáles son los que caen? Bueno, los que se confían y se olvidan que el pecado mora en ellos. O sea, que no tienen que buscarlo afuera, está en ti. Eso se oye, amén. O sea, que no tienes que buscarlo afuera, está en ti. Bueno, ya tú ves que a veces tú en el mismo culto y tienes que estar reprendiendo la mente, que te llegan pensamientos, dardos de fuego, o a veces pensamientos, líneas de pensamientos que te salen. ¿Tú sabes cuánta gente yo he tenido que aconsejar? Pensamientos, gente que la batalla de ellos son los malos pensamientos, que a veces en el mismo culto. ¿Sabes? Porque no tiene que serlo, está en ti. Mora en ti, habita en mí. Y lo lindo es que tenemos la capacidad para hacerlo. Hello, se oye. Amén. Acuérdate que está adiestrado. Por eso es que la Biblia dice que dejemos de hacer el mal y aprendamos a hacer el bien. Porque el mal no se aprende, el mal está en el estuche. Lo que se aprende es hacer lo bueno. Amén. Lo malo no, lo malo tú no tienes que aprender, lo malo está en ti. Hello, se oye. Amén. Y por eso es muy importante que usted y yo, amén, gloria al Señor, oiga esta palabra, hermano. Esta palabra es para su crecimiento, pero a la misma vez para su beneficio. Porque si usted no pelea contra el pecado lo va a vencer. Amén. Si usted no pelea contra el pecado le va a ganar ventaja, como dice la Biblia. Si usted no pelea contra el pecado se va a enseñorear de usted. Amén. Le va a endurecer el corazón. Amén. Y cuando usted viene a ver, usted va a ser un cristiano con nombre de que vive, pero usted está muerto hace rato porque lo mató el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Y esto es triste, que hay gente que este tipo de mensaje no le gusta. Porque a gente lo que le gustan son lo emocional, amén, lo sensacional. Pero sin embargo, cuando tú los ves, están abrazados con el pecado, viviendo vidas carnales que no le agradan a Dios, pero como ellos quieren deleitarse del placer del pecado, todavía le deleita y todavía quieren seguir deleitándose. Es como yo le digo a los adictos a drogas, que yo le predico a los muchachos que han estado presos conmigo, que están en esa vida. Yo le he dicho, hasta que tú no te canses del pecado, mientras a ti te guste todavía meterte droga, difícilmente que salgas de ahí. Mientras te guste eso, tiene que llegar el momento que tú te canses de eso, que ya tú aborrezcas eso, que tú quieras un cambio, que tú no quieras volver a hacer eso. Ahí se le va a hacer fácil Dios bregar contigo. Pero mientras todavía a ti te agrade eso, pues usted lo ve que rápido que se caen para la droga. ¿Sabes? Porque todavía le gusta. Amén. Todavía le gusta. Yo me acuerdo de una persona, hermano, como 10 o 12 años llevaba en el Evangelio. Y me dijo, chacho, tuve un problema, chacho, y me vino a la mente irme para el punto. Y todavía tú piensas en eso, varón. Todavía tú piensas en eso. Después de 12 años, todavía en medio de un problema, te vino a la mente salir a correr la mente. No, varón, todavía eso. Tienes que tener cuidado. Quiere decir que eso todavía te gusta. Amén. Todavía eso te deleita. Amén. Gloria al Señor. Y hay cosas que ya tienen que haber muerto en ti, muerto en mí. ¿Verdad? Gloria al Señor para siempre.
Entonces hay gente que tienen que escuchar esta palabra y yo sé que esta palabra te va a hacer bien. Amén, porque déjate estar echándole la culpa al diablo, déjate echándole la culpa a la gente. El pecado mora en ti. Amén, gloria al Señor. No, mi hermano. Entonces, mora en ti, mora en mí, mora en todos nosotros. Cuando de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y somos atraídos y damos a luz el pecado. Amén, gloria al Señor. O sea, de ti no te va a llamar nada que no esté en tu concupiscencia. Amén, gloria al Señor. O sea que tú adulteraste. Pues, ¿cuánta gente hay que no adulteran? Él se oye, amén. O sea que no hay excusa, no hay excusa, entonces no hay excusa. La cuestión es que no velaste, que no fuiste sobrio, que no peleaste. Y no peleaste, no mostraste resistencia, sino que obedeciste a tus pensamientos, a tus deseos. No hiciste como Moisés. Moisés renunció, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado que gozar de los deleites temporales. ¿Pero por qué? Porque tenía la mirada puesta ¿dónde? En el galardón. Amén, gloria al Señor. Quiere decir que esta postura la toman la gente que tiene la mirada puesta en el cielo. Los que todavía les gusta esto acá abajo y quieren quedarse, pues de vez en cuando se dan una escapadita para Egipto. Amén. Y se deleitan en el placer. Porque son gente que todavía tiene la mirada en Egipto. No, este hombre salió de Egipto y escogió antes ser maltratado que gozar de lo que había en Egipto. Mejor prefirió el desierto que quedarse en Egipto gozando de los deleites temporales del pecado. Y ese es el problema, que hay gente que mejor escogen Egipto que antes que coger el desierto. Y es mejor salir corriendo para el desierto porque tenemos la mirada puesta en el galardón que quedarte disfrutando de los deleites temporales del pecado. Qué lindo es el Señor. Y yo sé que esta palabra, amén, te ha ministrado de una manera especial porque todos estamos peleando esa pelea. Amén, gloria al Señor, de una forma a otra. Bueno, aquí está Rafael Frías, dice amén. Alberto Di Paz dice amén. Enna Guzmán, amén. Dios le bendiga. Gracias a Dios por esta palabra. Tachima Ledema dice santo. Gloria al Señor. Qué bueno. Dice también Amy. Eso es el fuerte ayuda al débil, no agradando a sí mismo. Oremos uno por otro, hacer el bien, siempre es practicar lo que se pueda de verdad. Eso es así. René dice, me identifico con el mensaje, la gran verdad del creyente. Dios te bendiga por dejarte usar la gloria de Dios. Te bendiga René. Dice, sí, de la paciencia, virtud, un corto, débiles. Ok, gloria a Dios. Dice aquí, al fin, ganando como... Ok, dice, sí, mi amor por eso hay quien lee y los escuchan sin nada, lo que Cristo viene a buscar es esto. Bueno, dice aquí, el pecado pensado, creado, las mentiras, lo que no sabe, no opine, calla y escucha. Ámate, siéntete feliz. Amén. Ok, aquí hay uno que se bendice el mismo y bendice a los demás. Dice Rafael Frías, gloria a Dios. Araceli Delgado dice, igual a ti. Gracias, mi santa. Dice aquí a una hermana aquí. Qué bueno que se están. Carmen Ares dice, amén, Dios te bendiga. También está, gloria al Señor. Victoria Nieves, que sabiduría, hermano, por favor, ore por mi hijo Christopher Nieves para liberación y salvación. Vamos a estar orando, gloria al Señor. Qué bueno que hay gente que se han edificado de una manera especial. Ay, santo, Malanga Time. Por eso Pablo le aconsejó a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Eso es así. Amén, gloria a Dios. Rosa Ramos, Dios nos ama a todos su Hijo y nos bendice desde el cielo celestial, santo Jesús. Amén. Aquí abajo, gloria a Dios para siempre. Hay gente que realmente, pues, poderosa palabra, habrá, Alfonso, Dios te bendiga mucho, igualmente, toda esa gente linda, gloria a Dios, la gloria es del Señor, siempre Carlos Solís, amén, gloria al Señor, está ahí gozándose también, qué bueno, gloria a Dios, que hay gente, Norma Cruz, te bendiga, hermano Alfonso y familia, Orlando Martínez, saludo Alfonso, Dios te bendiga, qué bueno, también Luwin González está ahí también, bueno, así de Santiago está ahí también, bueno, mi primo Edwin Rodríguez Otero, Dios te bendiga, Camacho está ahí también, Nelson Fred también está ahí también, Marcelino, Dios te guarda, Celina Erizarri también está ahí, Sheila Santos, amén, gloria al Señor, qué bueno, amén, que hay gente ahí, Jorge Ortiz, te bendiga y tu familia desde Indiana, qué bueno, amén.
Bueno, Edwin Arroyo, Dios te bendiga desde Oren City. Gonzalo, buenos días desde Argentina. Gloria al Señor, qué bueno. Amén. Edna Guzmán, esta gente, Lilian, qué bueno que mucha gente ahí se están gozando, se han gozado con esta palabra que sabemos que ha hecho aquello por el cual Dios le envió. Y sabemos que mucha gente se está gozando. Ahí está Juan Ramos, dice, Dios es bueno. Amén, gracias por tremenda palabra. Pablo Olivo, pastor de Chile, bendiciones, te bendiga, pastor. Amén, Dios bendiga a los hermanos. Jenny Pizarro, te pido oración por este grupito. Vamos a estar orando. Richard Cartagena, está ahí gozando. La señora Figueroa, saluda a Judy y a este servidor. Sigan orando para que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Andrea Burel, amén, gloria a Dios por esta palabra. Juan Paulo Díaz, dice, bendísima palabra, Dios habla cuando quiere, como quiere, amén. Qué bueno. Rosana Estrada, dice adiós, aleluya. Galin Rodríguez, ahí está también gozándose. Qué bueno, gloria al Señor, que la gente se gozan con la palabra y se deleitan en la palabra. Qué bueno, Alessi, amén, que pelear con la circuncisa todo el tiempo, eso es así. Katiria y Edwin dicen amén, es bueno. Jenny Pizarro, una buena conciencia, el que quiere amar la vida, ver días buenos, refrena su lengua, eso es así. Eso es así, mi hermano, gloria a Dios. Así que vamos a orar. Ya se nos ha acabado el tiempo, le damos gracias a Dios y a Maranata, amén, por esta oportunidad. José Avilés también está ahí, José Río, amén. Gracias a Dios por esa palabra, qué bueno, amén, qué bueno que hay mucha gente ahí gozándose con la palabra y nos gozamos por eso. Así que vamos a orar. Acuérdese, hoy es viernes, acuérdese, hermano, mantenerse peleando contra el pecado, no deje que el pecado lo venza, no lo deje. Acuérdese lo que dijo Goliat. Goliat dijo, echen un hombre, si nosotros le vencemos, ustedes nos van a servir a nosotros, si ustedes nos vencen, nosotros vamos a servir a ustedes, y así va a ser. Si el pecado te vence, le vas a tener que servir al pecado, amén. Pero si tú vences al pecado va a tener que coger los patines y arrancar, ¿verdad? Tú tienes que vencer, gloria al Señor, tienes que vencer, tienes que ponerte eso como meta, amén, gloria al Señor, vencer.